Hermanos, muy buenos días. Un saludo a todos ustedes aquí desde el sur de California. Hoy día es julio 28, 2024. Hoy día es Día del Señor. Ah, Tengo las 7 de la mañana, 59 minutos. Ya en unos segundos van a ser las 8 de la mañana. Desde el condado de San Bernardino, el condado más grande del mundo, en el estado de California, el mejor estado de todos los 50 estados de la Unión Americana. Así que cuando vengan a Estados Unidos, vengan a California. Bueno, hoy día vamos a estudiar las escrituras. Hay mucho que hablar, sinceramente, de lo que está pasando en el mundo. Hoy día se asume que billones de cristianos, 2.4 billones de personas que se autodenominan cristianos o profesan la fe cristiana, existen. Que todos vayan a la iglesia no se sabe, pero profesan la fe en Cristo. Dios solamente sabe los corazones de ellos. Pero también se celebra en Perú otro aniversario de su independencia, que fue el 28 de julio de 1821 por el general argentino José de San Martín. Vamos a hablar también por eso, vamos a hablar por los Estados Unidos, por el presidente Trump. Demócratas están tratando también otra vez de robar su presidencia, quieren imponer la agenda socialista. Israel fue atacado otra vez ayer a niños por el grupo terrorista islámico. En Francia, los Illuminati están que se burlan de Jesucristo en la presentación de la Santa Cena por los organizadores. Francia es un país que ya por más de 200 años rechazó el cristianismo y se afana de ser un país muy progresista. Sin embargo, es una contradicción porque abren las puertas a hordas de musulmanes, una religión primitiva que está violando a sus mujeres y no dicen nada. Claro, si ellos atacaran al Islam, en este momento estuvieran miles de cabezas rodando por el piso y por eso atacan a la religión que no va a hacer nada, cristianismo. ¿Qué más? En Venezuela parece que va a haber, o hay elecciones, el tirano amenazó con matar, una guerra civil si él pierde las elecciones, o sea, un delincuente. Y en líneas generales, vamos a orar. Entonces, antes de eso, quiero yo leer el texto que voy a hablar hoy día. Yo creo que es muy apropiado el texto. Está en el Salmo 2. Está en Salmos capítulo 2. Son 12 versículos. Vamos a leer. Tengo aquí las 3 versiones. Tengo Nueva Versión Internacional. Tengo Nueva Biblia de las Américas. Y tengo la Reina Valera. Vamos a leer. Voy a leer la Nueva Biblia de las Américas. Dice así la palabra de Dios. ¿Por qué se subliman las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta como rey en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará, diciendo, pero yo mismo he consagrado a mi rey, sobre Sión mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y yo te daré las naciones como herencia tuya. Tuyo los confines de la tierra, tú los quebrantarás. Con vara de hierro los desmenuzarás como vaso de alfarero. Ahora pues, oh reyes, muestren discernimiento, reciban amonestación, oh jueces de la tierra. Adoren al Señor con reverencia y alégrense con temblor. Honren al Hijo para que no se enoje y perezcan. En el camino, pues, puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él
se refugian. Estas palabras del Señor. Alabado sea su nombre. Vamos entonces a entrar a una oración. Únanse conmigo los que están aquí. Voy a orar. Padre, gracias en esta mañana. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo venimos con toda reverencia. Bendito sea su nombre por los siglos de los siglos. Señor, tú pusiste a tu Hijo, le diste un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo todos doblen rodillas, los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Señor, tú sabes, tú nos dijiste, mía es la venganza. Mía es la venganza. Señor, y tú sabes de lo que está pasando hoy en día, están que blasfeman tu nombre. En Francia, Señor, tú sabes, blasfeman tu nombre, blasfeman de tu Hijo Jesús, blasfeman de la fe de tus hijos, blasfeman de tu ley, del Evangelio. Son gente abominable, como dices en tu palabra, gente impía, gente infeliz, gente desgraciada. Señor, tuya es la venganza, no voy a decir que los castigues porque tú ya lo estás haciendo. Porque tú eres un Dios justo y santo que no permites que nadie blasfeme tu nombre, porque no darás por justo ni inocente a aquel que blasfema tu nombre, y tú ya estás dándole justicia. Padre Santo, también protege, te pido aquí en los Estados Unidos, al presidente Trump, a su gabinete y a los cristianos. Te pido, Señor, que no permitas que el mal triunfe en noviembre en este país. No permites que gente impía que viola, blasfema tu nombre, y que también, Señor, está a favor de gente abominable. No permitas que eso suceda, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido también, Padre, por Israel, que ha sido atacado otra vez por terroristas musulmanes, una religión que prácticamente es violenta y que sigue atacando, no solamente a ellos, sino a cristianos y a gente que va en contra de su religión. Destruye esa religión en el nombre de Jesucristo. Te pido, Señor, también por Venezuela, por el tirano, por el delincuente criminal que está oprimiendo a su pueblo, en el nombre de Jesús. Tu Señor, ten misericordia y levanta hombres sanos, hombres de acuerdo a tu voluntad. Despierta al pueblo, Señor, que también está unido en la ignorancia y en la ceguera. Por Latinoamérica, para que, Señor, la gente despierte de su letargo espiritual y puedan elegir a presidentes de acuerdo a tu voluntad. Elimina la corrupción y también castiga a los malos, a los gobernantes malos, aquellos que se enojan. Padre Santo, que tu gracia y tu amor en este día se manifieste, que tu evangelio corra como ríos de agua viva en todas partes, Señor. Y también bendice, Señor, a Perú por su aniversario, que también pongan líderes buenos y sacan líderes malos en el nombre de Jesús. Padre Santo, tú conoces, Señor, a los que son tuyos en todas partes, están que se reúnen de diferente denominación y grupo, católicos, romanos, ortodoxos y también de otras sectas y denominaciones. Que tu gracia y tu amor siga avanzando. Como dice Jesucristo, que el evangelio corra por todas partes. Que tu reino, Señor, como el pequeño grano de mostaza, siga creciendo y alcance a todas partes. En el nombre de Jesucristo, Padre. Amén. Muy bien. Entonces vamos a leer Salmo 2. Ya hemos leído. Voy a hablar del Salmo 2 porque es un salmo muy importante para hoy. Es muy importante, en serio. Es un salmo que vamos a analizar lo que más podamos, porque es un salmo escatológico, es un salmo que tiene que ver como respuesta a las burlas que se hacen del cristianismo. Los Juegos Olímpicos implica deporte, para empezar, lo básico. ¿Para qué uno va a un deporte, a unos juegos? Bueno, para jugar. Uno no va para escuchar canciones. Uno no va para mirar inmoralidad, perversión, ateísmo, burla, blasfemia. No, cuando estos atletas que se preparan van a los Juegos Olímpicos, ellos no van para escuchar tal vez política ni religión. Ellos van a ganar un premio. Por eso se entrenan. Peor, y lo peor, es que vayan y vean que alguien se está burlando de la fe de uno de ellos. Entonces, detrás de esto hay una agenda
que no es deporte. Detrás de esto hay una agenda política, ideológica y demoníaca. La agenda política e ideológica demoníaca es burlarse del Señor, del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, de millones de creyentes, inclusive de judíos y hasta de musulmanes, aunque no se crea. Sí. Toda persona de fe religiosa ha sido maltratada. Francia es un país que desde hace más de 200 años ha renegado, rechazado la fe cristiana. Es un país ateo, secular. Y ahí nacen los filósofos que están a favor del transexualismo, homosexualismo, aborto, ateísmo, secularismo, hedonismo. Entonces, Francia, dentro de su impiedad, no les importa. Y la gente es ignorante. La gente ha caído en la mentira de la inclusión y la diversidad ideológica. No existe inclusión, no existe diversidad, no existen 40 géneros sexuales. Es hombre o es mujer, no es intermedio, no hay más de eso es mentira. No existe tal cosa como diversidad en una sociedad. ¿A qué me refiero? Me refiero a que obviamente que no todos son iguales, eso no se discute. Pero en cuanto a valores, lo negro es negro y lo blanco es blanco, lo malo es malo y lo bueno es bueno. No es que hoy día es bueno y mañana es malo, hoy día es malo, mañana es bueno. A eso le llaman ellos diversidad. Y eso es falso. Eso es falso. La ofensa es a todos los cristianos, estén o no de acuerdo con representaciones de Jesús. Hay sectas religiosas cristianas que piensan que una figura de, no sé, una representación de Jesús o de Dios es violación. No es violación, al menos que se adore. Yo estoy en desacuerdo con eso. Pero aún si creen eso, los que se burlaron de la Santa Cena lo hicieron a todos los cristianos. ¿Me entienden? Por eso el cristiano no puede ser indiferente. Hay sectarios tan, digamos, irrelevantes que critican. Pero si no se unen a la batalla, esto es una batalla cultural, aparte de espiritual. En su país ya están perdidos. En Estados Unidos, por ejemplo, la batalla cultural es en contra de la izquierda viciosa, anticristiana, pro aborto, pro homosexual, pro transexual, LGBTQ y todas las demás tonteras, que está representado justamente por Trump, que lo quisieron matar. Dios lo protege a este hombre en el nombre de Jesucristo. Pero los cristianos en ese país, que dice que son 70%, la gran mayoría son católicos romanos, no es un país protestante. Estados Unidos eso dejó de ser en el año 1800, ahora es un país católico. Y todas las sectas que se han dado a la retaguardia, ellos mismos se han dado a la retaguardia. Hoy día domingo se han dado a la retaguardia, se esconden de miedo. Es como un conejo que se esconde en su cueva. Y de ahí, mira, de nada sirve que se escondan. Uno, porque ya perdieron miembros. Dos, son irrelevantes. Tres, tienen que luchar en la batalla, porque es de valientes. Y sin embargo, los otros grupos, los opositores, son los que no duermen y están dando la batalla. En Venezuela, el tirano criminal amenazó de muerte si no gana. ¿Se dan cuenta? No es nuevo, eso ya viene de décadas, inclusive con el otro criminal que ya murió Chávez, porque no son presidentes, son criminales. En Cuba lo mismo. O sea, la gente vive en una esclavitud mental, espiritual, social, política, económica, religiosa. Y yo profetizo que unos 100 años, cuando usted y yo no vamos a estar acá, o más 500 años, esto se va a empeorar. Porque esto se ve. Latinoamérica tiene que, hoy día, por ejemplo, se celebra otro aniversario de la independencia del Perú, el 28 de julio de 1821, por el generalísimo argentino José de San Martín, en una campaña libertadora
que incluye todo Latinoamérica. Parte de eso también, de ese mismo tiempo, otro libertador, Simón Bolívar, que llega a Perú. Y tienen, cada uno se va repartiendo Sucre, Simón Bolívar, San Martín, toda una campaña libertadora. Y eso está bien. El problema está en la gente ignorante, la gente paupérrima, no tanto de recursos económicos, sino de cultura, de mentalidad, de conciencia, de religión. A eso que Latinoamérica sigue siendo un paraíso de los tiranos y de retraso cultural y económico. Y eso es la verdad. Esa es la idiosincrasia latinoamericana. No son todos, pero si la gran mayoría es así, de nada sirve que los pocos no estén de acuerdo. ¿Me entiendes lo que digo? Tiene que haber una revolución positiva de todos. Y eso significa cambiar la mentalidad de toda una nación. Y cambiar la mentalidad de toda una nación no se llega en 4 años ni en 8 años. Eso lleva generaciones, 40, 100 años. México, por ejemplo, más de 130 millones de personas en México. Cambiar la mentalidad mexicana, no sé, tal vez que vengan a Los Ángeles y hagan algo, porque es difícil. Porque ya tienen una idiosincrasia, es como un árbol con raíces. Un árbol, yo tengo aquí un árbol fuera de mi casa, tiene más de 200 años y yo creo que las raíces son súper. Ese árbol se puede cortar, pero las raíces de ahí van a salir otros arbolitos. Porque la raíz es el problema, no el árbol. ¿Me entiendes? En Latinoamérica es la raíz, o sea, la idiosincrasia. ¿Qué es idiosincrasia? Me escribe. Idiosincrasia tiene que ver la cultura que se ha ido enraizando en la psicología de una nación. Y eso es transmitible. Eso se llama la psicología social de una nación. Todos piensan lo mismo, en su mayoría. Todos comparten las mismas tradiciones, costumbres, hábitos y formas de cosmovisión, porque es nacional. Eso constituye lo que es, esto es nuestra nación, diferente a la que está al lado. Increíble. Y eso se ve claramente en todas las naciones del mundo. ¿Me entiende? O sea, por eso que es difícil cambiar a una nación de raíz. Es muy difícil. Va a llevar generaciones, trabajo completo. Dentro de la religión es lo mismo. Estados Unidos nació en 1600, en el siglo XVII, por puritanos calvinistas haciendo 2 pactos. Pero en los últimos 200 años, menos de 200 años, hubo un cambio religioso, en donde el protestantismo, que sea presbiteriano, reformado, luterano, metodista, anglicano, se redujeron de lo que eran todo, se redujeron a nada. Cuando digo nada no es que haya crisis, sino que no, hoy día, por ejemplo, son irrelevantes. Y sin embargo salieron 2 grupos, del evangelicalismo norteamericano, gringo, que va a México, Centro y Sudamérica, que la mayoría de los evangélicos son gringos de religión, y el catolicismo romano. El catolicismo romano empezó de nada, eran perseguidos, en esa nación eran perseguidos porque pues eran papistas, pero eso no los frenó. Ahora Estados Unidos tiene una población de 27 millones de católicos romanos, superior a cualquier otra denominación. Presbiterianos es menos de 1%. Menos de 1%. Terrible, ¿no? En ese tiempo sería, tal vez la mayoría serían presbiterianos porque fueron los primeros que llegaron. Pero es menos de 1%. Sí, es que es terrible, eso es una burla. Mientras tanto, los católicos que no vinieron aquí al principio son prácticamente un buen porcentaje, casi 30%. Entonces, la cultura ha cambiado. Entonces, ¿por qué? Porque se acobardaron, se escondieron. Sus convicciones, aunque sean verdad, lo escondieron. Tanto es así que el grupo herético mormonismo tiene como, casi 11 millones de miembros de Estados Unidos, comparado a menos de 1 millón de presbiterianos. Menos de 1 millón. Y el mormonismo tiene 11 millones. ¿Cómo entiende usted eso?
Y no es cierto que digan, bueno, pocos pero verdaderos. Eso es falso. Porque Jesús dijo, eso tiene que salirse. Eso tiene que expandirse. No existe tal cosa, somos poquitos pero verdaderos. No, si son pocos es porque hay algo que allá no son verdaderos. Así, yo no comparto esa idea, eso es falso. Porque si es verdad, tendrían que salir como los testigos de Jehová, como dije ayer. Buenos días, ¿sí? Somos estudiantes del reino. A ellos no les importa que usted crea en ellos o no, o que los insulte. Ellos van de puerta en puerta y así crecen. Pero los otros grupos no van, no tocan la puerta ni al perro. Esperan crecer así. No hay que ser matemático ni profesor de historia para saber que el que no ofrece su producto no va a vender. Esa es una regla en todas partes. Si usted va a un mercado, tiene que vender su producto. ¿Para qué lo va a esconder? Es lo mismo en religión. Son las naciones en este país, hablando de Estados Unidos, no falta, no es suficiente decir, bueno, me reúno y canto salmos. De nada sirve eso cuando no salen y se ofrece el producto. Usted puede tener una mercancía que es lo mejor de los demás, pero si lo tiene guardado en su recámara, ¿de qué sirve? ¿Quién lo va a comprar? Nadie. Tiene que sacarlo al público, que el público lo vea, que usted lo promocione y así va a vender. Es lo mismo en religión, es lo mismo en política. Todo área es lo mismo. Si uno no expone el producto, la gente no lo va a conocer y no lo va a comprar. Lo que sucede en Francia es lo que Europa ha sembrado. Francia ha sembrado. Cuando mataron a millones de hugonotes, los asesinaron porque no querían que en Francia se convirtiera en una nación protestante calvinista. Francia hubiera sido diferente si no lo hubieran matado, pero los eliminaron. Y cuando sucedió la Revolución Francesa en el año 1786, donde no solamente habían eliminado al protestantismo, sino al catolicismo en total. Así que lo que los católicos hicieron con los hugonotes, lo hicieron los comunistas a los católicos en Francia. Decapitaron a los reyes, quemaron. Prácticamente los mismos franceses comunistas desecraron su propio país, Francia. Instauraron el ateísmo. Los que estuvieron detrás de eso fueron los Illuminati, los que hasta ahora siguen. Mucha gente se burla. Mucha gente me escribe, hermano, ¿cómo usted cree eso? Bueno, entonces, ¿quién cree que hace las revoluciones? ¿Los ángeles del cielo? ¿Los monjes budistas? Ese es el problema de una nación que está en decadencia cultural. Esa es una nación que está en decadencia cultural, que niega a sus enemigos. Eso se llama un síndrome. Que la víctima ama al que le está matando. ¿Por qué? Porque es más fácil no pelear que enfrentarse a la realidad. Y eso es lo que sucede en toda Latinoamérica. Por eso que ellos, latinoamericanos, se enamoran de delincuentes, de criminales y tiranos y los ponen como presidentes disque. Y cuando viene otra elección, siguen poniendo al mismo criminal. Porque no les cuesta, porque tienen miedo de pelear. Y es cierto, una pelea te trae sangre. Muchos van a morir por la libertad. Entonces es más fácil no morir y vivir tranquilos bajo un tirano, criminal y delincuente, que morir por la libertad e ideales de uno. Eso es cierto y así es. Francia está prácticamente cosechando lo que sembró en la Revolución Francesa. Porque ahí hicieron burla de la misma manera como hicieron hoy en la Santa Cena. Es lo mismo. Usted tiene que estudiar cómo es la Revolución Francesa. Es más, tanto es así que mataron los mismos franceses
a los mismos líderes comunistas, Illuminati y masones que subieron en Francia. Los mataron. Increíble. Los mismos líderes que iniciaron fueron asesinados por la horda de salvajes comunistas. Por eso todo comunista en la actualidad es lo mismo. Destruye, mata, viola, quema, no respeta ninguna autoridad, sea el país que sea. Entonces, detrás de esa ideología hay algo espiritual, que es la rebelión al Dios mismo. Eso sucedió en el tiempo de los salmos. Este salmo, mira lo que dice, y vamos a empezar. Tengo aquí 4 versiones. Tengo la versión internacional, tengo la versión de las Américas, tengo la versión Nueva Biblia de las Américas y tengo la versión Reina Valera. Tengo 5 y tengo también la versión en hebreo, porque fue escrito en hebreo. Dice así en Nueva Biblia de las Américas, dice, ¿por qué se salva? ¿Por qué se sublevan las naciones? La versión internacional dice, ¿por qué se rebelan las naciones? La Reina Valera dice, ¿por qué se amotinan las gentes? Entonces, interesante, porque cuando vamos justamente al Salmo en el hebreo, ¿no? Cuando vamos en el original, dice, ¿por qué la gente se enrabia, las naciones, que vienen a ser de la palabra Gogim? Naciones viene a ser toda nación que no es hebrea, ¿no? Las naciones. Y la gente, ¿no? El pueblo mismo, ¿no? Las naciones hacen un plan, está diciendo aquí, hacer un plan, ¿no? En vano. Dice en vano. ¿Qué significa? ¿Por qué dice en vano? En vano viene de una palabra hebrea que significa algo vacío. Algo vacío. O sea, lo que el salmista está hablando hace una pregunta retórica, ¿no? La pregunta retórica es, ¿por qué las naciones, los que no son hebreas, eso no está incluyendo Israel, ¿por qué las naciones se sublevan, hacen un plan sin sentido, sin propósito? Ahora, uno diría, bueno, pero si el propósito es burlarse de ellos, sí, pero ¿a qué se refiere que aún así no es un plan en el sentido que tenga sentido o propósito para la vida humana? Por ejemplo, los que se burlaron de la cena del Señor, esa gente son sodomitas, tienen una vida vacía. Y aunque su propósito fue burlarse, en realidad su vida es vacía, es como un globo que está lleno de aire. Oh, mire, ese globo es grande. Sí, pero si le pones una aguja va a explotar y no hay nada. Es lo mismo. O sea, los planes de las naciones son vacíos. El Foro Económico Mundial, que gobierna a todas las naciones, a los presidentes, especialmente en Latinoamérica, que hay gente que vende a su madre al diablo, se basa en eso. Naciones Unidas. Vea el plan 2030, está a la vista de todos, en todos los lenguajes, está en español. Y chequee todo lo que ellos tienen para que estamos que 24, 6 años más para completar eso. ¿Por qué las naciones? Estamos hablando, esto fue escrito como 4.000 años antes de Jesucristo. ¿Por qué las naciones hacen planes vacíos? ¿No? Se sublevan. ¿Por qué las naciones se amotinan? ¿No? Hacen un plan. La palabra amotinar justamente significa de una palabra hebrea que planean hacer algo malo y es algo que es vacío. ¿Por qué? Y está hablando de las naciones y hoy día está pasando eso, ¿no? Versículo 2 dice así, se levantan los reyes de la tierra, ¿no? Y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido. Dos personas aquí que ellos están hablando de Dios, ¿no? Que viene a ser el rey, el Señor mismo, ¿no? Contra Yahweh y contra su ungido, que es Mashiach. Interesante porque aquí utiliza la palabra Mesías. O sea, los reyes de la tierra, los malequías, entonces, y los gobernantes, ¿no? Ellos mismos están tramando unidos un plan contra Yahweh.
y contra el Mesías, Mashiach, su Hijo Jesucristo, que es lo que exactamente hemos visto en los Juegos Olímpicos. Por ejemplo, la Copa América hace unas semanas atrás invitaron a un pastor a orar en la inauguración. Todas las críticas que por qué invitaron a un pastor a orar en el deporte. Decían, ¿qué relación hay la religión con el deporte? Oh, sí, es cierto, porque si uno quiere religión, puede ir a la iglesia. Superficialmente tiene razón. Y digo, ¿por qué superficialmente? Porque en el deporte la gente no va a orar, la gente va a jugar y a ver el espectáculo. Correcto, no hay problema. Dentro de esa misma lógica hay que poner qué relación hay entre deporte y música. No, no hay nada. La gente no va a cantar, la gente va a mirar un partido y los jugadores no van a cantar en un coro, van a jugar. No hay relación. ¿Qué relación hay entre política y deporte? Tampoco, porque no van a hablar quién es el mejor presidente, van a jugar. Y pues se puede hacer toda una lista de qué relación hay con esto. Y una de las relaciones es qué relación hay entre el homosexualismo y deporte. No, no hay nada. No hay ninguna relación entre el homosexualismo, transexualismo, lesbianismo con el deporte. Nada que ver. Sin embargo, protestaron contra un pastor que va a orar. Y ojalá que lo envíen para allá, porque necesita esa gente más de un pastor que ore. Pero no dicen nada. Absolutamente nada dicen. Cuando homosexuales y transexuales, en un certamen olímpico mundial, blasfeman el nombre de Cristo. Y ahí vemos muchas cosas que están mal. Uno, ¿qué relación hay entre perversión sexual y deporte? Eso es uno. Dos, ¿qué relación hay entre la burla de la religión cristiana con el deporte? Y tres, ¿qué relación hay entre blasfemar el nombre de Dios en el deporte? Ninguna de esas tiene relación directa. Pero sin embargo, lo han promovido. ¿Se dan cuenta de la hipocresía? El deporte no es el problema, porque uno va a jugar. El problema está en los que lo están dirigiendo eso. Que están usando eso como excusa para promover su agenda destructora contra la humanidad, contra Dios, contra la fe en Cristo. Y no les importa ofender a billones de cristianos, sea la tradición que sea. Si uno cree en Cristo es creyente, así seas tú católico romano, que es la religión histórica con el ortodoxo, o cualquiera de las sectas que existen ahí, protestantes y evangélicas, que son miles. Ellos se burlaron de eso. Y no importa que tú creas, yo no creo en los ídolos o en las imágenes, eso no tiene nada que ver. Ellos insultaron el nombre de Jesús. Se acabó. ¿Se dan cuenta? Como dentro inclusive del cristianismo hay cobardes, en vez que nos unamos, lo cual no va a ser. Dice aquí, estos reyes, en el tiempo de que se escribe esto, hicieron un plan contra Yahweh y contra su Mesías. Ya había el concepto de Mesías en ese tiempo. No sabían cuál era su nombre, porque el nombre de Jesús viene cuando nace de la Virgen María, ¿no? Dice ella misma, las generaciones me llamarán bienaventuradas a partir de ahora, la bienaventurada Virgen María. El ángel le dice, pondrá su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces no se conocía todavía al Mesías como Jesús en ese tiempo, era el Mesías o el Hijo de Dios. Los pueblos de ese tiempo, estamos hablando hace más de 3000 años, ya estaban en contra de Yahweh y de su ungido. Fíjese, en ese tiempo, recuerde, Dios ponía a los reyes. El rey era un Mesías, porque lo ungían con aceite de oliva, con un cuerno de chivo, lo agarraban y ponían aceite. Esa unción simbolizaba el Espíritu Santo de Dios. Cuando le ponían aceite, y por eso dice los salmos, ¿no? Que el aceite salía por las barbas de Aarón. Era mucho aceite de oliva y se escurría por todo el rostro, su barba, y salía. Eso era la unción del Espíritu Santo. Entonces, cuando decía contra su ungido, a primera regla se tiene que entender que se está hablando del rey que Yahweh escoge, pero en un tiempo escatológico se refiere a Jesús, el Señor.
3, rompamos sus cadenas, es lo que dicen, ¿no? Rompamos sus cadenas. Hagamos pedazos sus cadenas, dice, ¿no? Rompamos sus ligaduras, dice la Reina Valera. Echemos de nosotros sus cadenas. O sea, para ellos, para el pueblo pagano, inclusive ahora, estar bajo la ley de Dios es esclavitud. Entonces, para ellos es lo que hizo Francia. Francia en la Revolución Francesa dice, nos vamos a liberar de las cadenas de la fe en Cristo. Nos vamos a liberar de las cadenas del cristianismo. Vamos a romper sus cadenas. Vamos a romper estas ligaduras que nos tienen atados con moralidad de los 10 mandamientos. Vamos a hacer lo que nos da la gana. Y efectivamente así fue. La Revolución Francesa, voy a poner acá, fue algo que cambió para siempre la historia del mundo. Y aquí fue justamente 1689. Terminó en el año 1690, un año. Miren, ya Estados Unidos había aclarado su libertad en 1776. Pero a diferencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa fue una revolución atea, anarquista, illuminati, masónica. Durante este tiempo, los ciudadanos franceses fueron afectados radicalmente su estilo de vida. Escuche bien esto es lo que hacen los comunistas. Esto es lo que hicieron en Venezuela. Esto es lo que hicieron en Cuba. Lo que están haciendo en Nicaragua. Y lo que quieren hacer en Chile y en Colombia. En Chile, por ejemplo, quieren cambiar toda la demografía racial chilena con pueblos como los haitianos, que no tienen nada que ver. Y lo están haciendo. En 40 años, Chile ya no va a ser, bueno, te da de nombre, pero ya su cultura va a desaparecer y está desapareciendo. Aparte de que los chilenos se han acobardado en su mayoría, no luchan por su país. Tienen miedo. Eso implica que no tienen convicción. Es cierto, va a traer sangre, pero no hay otra forma. La Revolución Francesa cambió la vida de millones de franceses. Sacó de raíz la cultura francesa que por más de 2000 años estuvo ahí. Mire, de raíz en un año. La excusa era disgusto con la realeza francesa. La revolución degeneró en un baño nacional de terrorismo donde murieron millones de franceses, literalmente. Lo mismo que hicieron con los hugonotes en el siglo XVI, cuando la reina Caterina de Médicis mandó a matar a los hugonotes, que fueron más de 70.000 en toda Francia. Ellos iban a las casas de los hugonotes, sacaban a las familias enteras, y cuando digo familias enteras es bebés, infantes, niños, adolescentes, mamá, papá, embarazadas, ancianos, los ponían en una carreta de bueyes, los amarraban y luego les prendían fuego. Usted no sabe lo que era la persecución en ese tiempo. Si la gente fuera más inteligente y estudiara en Latinoamérica, lo cual no lo es, no elegirían a criminales como presidentes, porque son criminales en el sentido estricto técnico de la palabra, criminales, delincuentes. Lo mismo que hicieron a los hugonotes, una masacre terrible. Lo mismo hicieron con los franceses, los comunistas. Se dan cuenta, y es interesante porque cuando uno ve esto, lo que la monarquía católica hizo con los hugonotes,
los comunistas hacen con la monarquía católica. ¿Entiende? Jesús dijo, cuando le cortaron justamente la oreja derecha, otro día hablé de eso, que a Trump le hicieron en la oreja derecha igual que al siervo del Sanedrín. Jesús le dice a Pedro, el que a hierro mata, a hierro muere. Así le dijo. El que a hierro mata, a hierro muere. Y le curó la oreja al siervo. Y yo pongo pues la analogía, Dios curó la oreja a Trump. Hay una gran analogía ahí. En el año 1570 por ahí, creo que fue, la masacre de San Bartolomé fue la peor masacre que Francia hizo a sus propios hijos, solamente porque eran calvinistas. Los hugonotes fueron una raza súper trabajadora, capitalista, libre mercado, propiedad privada, súper inteligentes. Era una raza noble. Los masacraron a todos. Es espeluznante. Bueno, Jesús dijo, el que a hierro mata, a hierro muere. 300 años, 200 años después, comunistas hacen lo mismo a los católicos. Y a mayor escala. ¿Cómo lo ve? O sea, por eso dijo, en mi oración, Señor, yo no te pido que los castigues, porque tú ya lo estás castigando. Dios dice, mío es la venganza. Hijos, tranquilos, mío es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Entonces, Señor, yo no te pido que los castigues porque tú lo vas a hacer. Y ya está. ¿Se acuerdan en el libro de Apocalipsis? Cuando Nerón decapita a los cristianos. Y las almas van con el Señor y le dicen, Señor, ¿hasta cuándo vas a tolerar? ¿Hasta cuándo vas a tolerar lo que están haciendo con nosotros en la tierra? Le hablaron, conscientes, los que fueron martirizados por Nerón, la bestia. ¿Se dan cuenta? O sea, ese sentido de venganza o retribución es normal, pero Dios dice, mío es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y yo a esos homosexuales, transexuales que se burlan, yo no tengo que decir al Señor, castígalos, porque Él ya sabe que lo va a hacer. Francia está sembrando lo que hizo contra los hugonotes y contra los cristianos de la época del terror. Por eso se llama reinado del terror. Tanto era el reinado del terror que los mismos comunistas mataron a sus líderes. Fíjese, o sea, no estuvieron contentos con matar a todo el credo religioso católico romano y a la cantidad de franceses los asesinaron. Bueno, tendría que haber una película tipo Braveheart con Mel Gibson o El Gladiador, porque son las más cercanas a lo que significa una matanza general. Es increíble. Europa está bañada de la sangre de protestantes, luteranos, calvinistas, hugonotes, anglicanos, presbiterianos y católicos romanos. Se mataron en el nombre de la Santísima Trinidad. Sí. Antes que hayan los musulmanes que también mataron a millones. Eso, a millones, a filo de espada. Los cristianos ya se mataban también a filo de espada. La Revolución Francesa fue el reinado de terror de los comunistas, de los islamistas, de los mismos que controlan todo esto hoy y que han hecho que se burlen. Y en Francia todavía. No es casualidad, porque lo que están diciendo con eso es la Revolución Francesa, el reinado del terror sigue contra los cristianos. Eso es lo que están hablando, que los cristianos estamos a la vista
de aquellos que oyan el nombre de Cristo y nos quieren matar y quemar y masacrar, lo mismo que hicieron con los hugonotes y lo mismo que hicieron con los cristianos en Francia. Y no es exageración, porque si eso fuera exageración, los organizadores de este comité hubieran prohibido que se haga eso y no lo hicieron. Ese es su mensaje. Eso es como decir, guerra avisada no mata gente. O prepárense. En la inauguración de los certámenes ponen a una Illuminati, Lady Gaga. Es una cantante de Estados Unidos que fue iniciada dentro de los rituales satánicos. ¿Por qué invitan a una mujer así? Pero volviendo a la misma lógica de ellos con el pastor. ¿Qué tiene que ver una ritualista satánica con el deporte? Nada. ¿No? Así dijeron del pastor que oró, ¿no? ¿Qué tiene que ver religión con deporte? Bueno, pues ahora yo digo, ¿qué tiene que ver transexualismo, satanismo, Illuminati, masón con el deporte? No tiene nada que ver. Oh, pero no lo critican. Los hipócritas, como llamó Jesús a los fariseos, no lo critican para nada. Oh, no, no, sí, es arte, dicen ellos. Así lo llaman, es arte. ¿Qué es arte? Bueno, es inclusión ideológica. Es diversidad política. Porque no todos son cristianos. Además, inclusividad en una sociedad LGBTQ son inclusivos. O sea, todos tienen excusa, menos que un pastor. Oh, no, 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 todos son cristianos. ¿Qué tiene que ver la religión? Nada que ver. Oh, no, 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 ese es discriminatorio, está atacando a los cristianos, a los LGBTQ. No, 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 tenemos que ser inclusivos. Pues son tan inclusivos que se burlan de la fe cristiana. ¿Se dan cuenta de la hipocresía? Gente con dinero. ¿Se dan cuenta? ¿Entienden lo que está pasando? Cristianismo es odiado en las altas esferas de los masones iluminantes que gobiernan el Foro Económico Mundial. ¿Usted ha leído la agenda del Foro Económico Mundial? No lo ha leído, yo lo he leído. ¿Y sabe lo que encontré? Ninguna referencia a Dios ni a Cristo. Oh, bueno, claro, pero ¿por qué eso es religión? Escuchen lo que dice, eso es religión, eso es política, economía y social. ¿Ok? Si es así, entonces ¿por qué honran a la Madre Tierra? ¿Por qué honran a la Madre Tierra? ¿Se da cuenta de la hipocresía? ¿Se dan cuenta de la hipocresía? Jesús dijo, ayer leí, Maestro bueno, sabemos que eres bueno. Tú enseñas con justicia y verdad la palabra de Dios, Señor. Tu juicio es justo. ¿Tú crees que es digno dar impuesto al César? Y Jesús, que no se dejó llevar por esas palabras hipócritas, aunque es cierto, es así lo que dijeron, es cierto. Dijo, hipócritas. Así le dijo directo. Hipócritas. Ustedes no me preguntan por qué no saben. Porque ustedes saben que la moneda del emperador se le da al emperador y ellos a Dios. Son hipócritas. Son unos desgraciados. Hijos de Satanás, hipócritas. Así les dijo. Bueno, lo mismo sucede ahora. El Señor se sienta como rey, versículo 5, en los cielos. Qué lindo. El Señor se sienta, mire, el Señor se sienta en los cielos. Bashamayim de cielos. Yahweh. Y dice aquí, el Señor se sienta en los cielos, se ríe, ¿no? Así dice aquí en esta parte. 4. El que se sienta como rey en los cielos se ríe. El que mora en los cielos se reirá. El que está en el trono de los cielos se ríe. Ahora,
Interesante porque esta misma figura de trono, de asiento en los cielos, existe en la literatura hebrea y eso lo aplican a Jesús. Cuando los apóstoles hablan de Jesús y dice, está sentado a la diestra de Dios Padre, ese es el Mesías, divinidad de Jesús. Jesús es Dios. Es algo que nosotros solamente podamos entender. Pero cuando dice, se sienta como rey, está hablando que Dios es rey, el gobernador del universo. No es que Dios tiene un asiento especial, ¿no? Que está sentado ahí mirando por siglos y siglos, mirando a ver qué está pasando por allá, a ver, no. Es una figura retórica, simbolismo de reinado de poder. Dios no necesita sillas. No hay sillas. ¿Okay? No crean que está sentado ahí como un señor gordo, barbón. Nada que ver. Nada que ver. Eso no existe. Dios es Dios. Lo que está diciendo simplemente todo esto es Dios es rey, gobernante. Y dice ahí, Él se ríe. Él se ríe de ellos. Entonces la palabra reírse viene una palabra que significa burlarse. Burlarse. O sea, es una burla de desprecio. O sea, lo que debería decir ahí, Dios los desprecia, burlándose de ellos. Esa es la forma literal. Dios los desprecia, burlándose de ellos. ¿Quiénes son ellos? Los que están en el Foro Económico Mundial, a cargo de esta organización, y en el mundo entero que se burlan de la cena del Señor. La mayoría son transexuales, sodomitas, pedófilos, ateos. Son lo peor que usted cree en la sociedad, pero son gente poderosa que tiene trillones y trillones y trillones y trillones de dólares. Uno de ellos puede comprar todo el mundo. ¿Sabe usted eso? ¿Entiende lo que dije? Déjame repetir. Solamente uno de ellos puede comprar todo el mundo. Son ellos los que manejan todo esto. Son ellos los que ordenaron matar a Trump. Son ellos los que ponen a delincuentes y criminales en las naciones. Porque tienen trillones de dinero. Oiga, tienen millones. ¿Quién le va a hacer algo? Nadie. ¿Se dan cuenta? Se dan cuenta de la magnitud de lo que estamos viviendo en este mundo. Y no es nuevo. Esto ya existía porque va de generación en generación. Por eso se llama sociedades secretas. ¿Sabía usted eso? Haga Google después de esto, no ahorita porque estoy hablando. Ponga sociedades secretas, ahí va a salir todo. Y no los ponen completo. Pero eso viene del tiempo de Salomón, del tiempo de Moisés. Miren a Abraham cuando sale. Vean cuando Abraham mata a aquellos que raptaron a su sobrino. De ese tiempo viene. Los reyes de Jerusalén, Babilonia, Sumeria, Asiria, los acadios, los griegos, los persas, egipcios, emonitas, adomitas, etcétera, etcétera y etcétera. Los romanos. Dice, el Señor los despreciará con burla a toda esta gente que se burla de él. Por eso digo, ¿para qué voy a decir, Señor, véngate cuando Él lo va a hacer? Él lo va a hacer. No es que si yo no le digo no lo va a hacer, Él lo va a hacer. Y dice versículo 5, luego les hablará en su ira. ¿No? Luego les hablará en su ira, dice acá. Los hablará en su ira. Ira significa, tiene que ver en su enojo. Entonces la palabra ira en el hebreo tiene que ver con la imagen de un búfalo. ¿Ustedes han visto un búfalo? Y cuando se enoja el búfalo, aparte de hacer su sonido, él tira por sus fosas nasales
¿no? Como un vapor, así, su ira, y está por aquí. Esa es la figura que usan para referirse a la ira de Yahweh contra sus enemigos. Está furioso para matarlos. Y dice ahí, en su ira les hablará, en su furor los aterrará. La palabra aterrar tiene que ver con causar estrés para morir, causar temor. O sea, Yahweh nos va a hablar con enojo y destrucción a toda esta gente. Ese es el juicio. Así dice, él va a hablar así. Se va a burlar, Dios se burla de ellos, Yahweh se burla, los desprecia porque han violado su santo nombre. Mire, y él les va a hablar, pero con furia, con enojo y destrucción. Y les va a decir, yo mismo he consagrado a mi rey, sobre Sión mi santo monte. Ahora, bien interesante, porque primero habla de un rey, que es él, Yahweh, pero después dice, voy a consagrar a mi rey, o sea, otro rey. ¿Quién es ese otro rey? ¿Quién es ese otro rey? O ese otro rey es Jesús. El apóstol Pedro dice, después que resucitó, Dios lo puso como Señor y Cristo. Mire, entonces el 6, perdón, es profecía de Jesús. Sobre Sión, Jerusalén, mi santo monte. O sea, la ciudad santa. Jesús es rey ahora. Está reinando. Y toda esta gente inútil, impía, socarrones, burlones, que no sirven para nada, son ignorantes de que el rey está ahorita en su trono, que es Jesús. Y ellos no saben lo que les espera. Yo no tengo que decirle al Señor, Señor, venga, Él sabe y lo va a hacer de una manera como dice aquí. Él le va a responder en furor, en ira, en enojo y destrucción. ¿Se dan cuenta? Y dice, ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú. ¿Quién está hablando en el versículo 7? En el versículo 7 es Jesús que está hablando. Él dice, ciertamente anunciaré el decreto del Señor. ¿De cuál Señor? De Yahweh. ¿Se dan cuenta que hay dos personajes ahí? Es Yahweh y su siervo. Yo he puesto mi rey en Sión, que es justamente Jesús. Pero el Jesús dice, yo declararé el decreto, como ha dicho Yahweh. ¿Quién es el que está en primera persona hablando de declarar? Es Jesús. Dice, yo ha dicho Yahweh. Cuando él dijo, mi hijo, Beni, significa hijo en hebreo, Jesús está hablando del mismo. Se dan cuenta de su etapa preencarnada. Yo te he engendrado hoy, tú eres mi hijo. Y el autor de Hebreos, que hablé ayer, Hebreos 1.6, habla lo mismo. O sea, esta profecía del Salmo 2 fue escrito hace 3.000 años. Tome nota. Entonces, el mundo actual, que estamos en 2024, Jesús está reinando porque dice, tú eres mi hijo. Ciertamente anunciaré el decreto. ¿Cuál es el decreto que va a anunciar, que va a declarar? La palabra decreto significa aquí estatuto, ordenanza, algo prescrito. ¿Cuál es esa ordenanza y algo prescrito? El Evangelio de Dios que vino a predicar Jesucristo. O sea, el Evangelio no lo inventó Jesús. Evangelios son prácticamente griego, no es español, porque viene de dos palabras, Evangelion, que significa buenas noticias. Entonces, este decreto son las buenas noticias del Evangelio, del reino de Dios para salvación a los escogidos. Entonces, Jesús dice aquí, yo voy a declarar el decreto que ha dicho Yahweh, mi hijo eres tú. ¿Por qué? Mi hijo eres tú, ¿por qué? Porque Él es el heredero de todas las cosas. Jesús hereda todas las cosas de su Padre.
Pablo más adelante dice que nosotros somos coherederos con Cristo, los que son llamados. Entonces, en este salmo está hablando, mi hijo eres tú, la divinidad de Jesús, porque siendo hijo de Dios, es Dios. ¿Me entiendes? O sea, es imposible que diga, bueno, él es mi hijo, pero no es humano. Es una locura el que diga eso. Pero si es hijo de Dios, comparte la misma divinidad. O sea, es Dios. Dios no es singular, es una familia, una trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Eso lo entendemos nosotros. Mi hijo eres tú, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya. ¿Te das cuenta? Aquí está hablando Jesús, que su padre le dijo, mi padre me dijo, pídeme y te daré como herencia a las naciones de la tierra, que es exactamente lo que Pablo dice, diciendo que Jesús, Dios le dio un nombre, Yahweh le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre, que es el nombre de Jesús, toda rodilla se va a doblar, los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua, que dice acá, las naciones, todas las naciones confesarán que Jesucristo es el Señor para la gloria de Yahweh, el Padre. ¿Se dan cuenta cómo la misma Biblia nos dice como posesión suya los confines de la tierra? Ahora, aquí viene la cosa más importante. Para que sea posesión de Jesús, Él va a tener que destruir a las naciones que están en contra de Él. Obviamente. Si no, no pueden ser de Él. O son de Él o no son de Él. Si son de Él, se someten y las demás son destruidas. Pero si no se someten, entonces no son de Él. Pero Yahweh prometió, tú vas a heredar las naciones de la tierra. Porque toda lengua confesará que tú eres Jesucristo para la gloria de Dios Padre. Entonces significa destrucción. Eso no lo vamos a ver nosotros, porque nosotros en 20 años ya estamos fuera de acá. Pero cuando suceda, las generaciones de unos 500.000 años en el futuro, es lo que yo creo que va a ser así. Porque la Tierra no se va a destruir en 50 años, eso se lo aseguro. Van a ver esto. El sometimiento cósmico de todas las naciones al reinado de Jesús el Mesías. Y dice 9, tú los quebrantarás con vara de hierro, ese es gobierno, y los desmenuzarás como vasos de alfarero. Oiga, ¿qué es lo que está diciendo ahí? Juicio. Desmenuzar, quebrantar es juicio. Cuando Jesús instale su reino real, entregue su reino al Padre, según Pablo dice, cuando venga el fin y Jesús diga, Padre, sí, mi hijo, Padre, Padre, aquí sea el reino que me diste, te lo entrego a ti. ¿Es ese reino? Sí, Señor, tú me diste el reino, ¿te acuerdas? Que la gente se burlaba de mí, pues ahora ya los destruí a todos y aquí está, te lo doy aquí en tus manos. Y Dios será en todo y por todo. Eso no lo vamos a ver, pero eso está escrito cuando dice, tú los quebrantarás, todavía no vemos. Tú los desmenuzarás, todavía no lo vemos. Pero es el plan escatológico. Interesante, ¿no? O sea, todo lo que ellos han burlado de Jesús, de esos homosexuales que ponen de la cena, de los que mataron, etcétera, etcétera, toda esa gente mediocre, socarrona, que no sirve absolutamente para nada, todos ellos van a ser destruidos y quebrantados. Esa es la promesa. Ningún grupo secreto se va a salvar. Voy a terminar con esto. Y esto es algo que me gusta. Es Salmo 51. Aquí está. Si tienes su Biblia, Salmo 51. Aquí lo tengo. Es versículos del 11 al 16.
14. El desterrado pronto será libertado, y no moriré en la cárcel, ni le faltará su pan. 15. Porque yo soy el Señor tu Dios, Yahweh, que agito el mar y hago bramar sus olas. El Señor de los ejércitos es su nombre. Amén. Y he puesto mis palabras en tu boca, le dice Isaías. Y con la sombra de mi mano te he cubierto al establecer los cielos, creación, poner los cimientos de la tierra y decir a Sión, tú eres mi pueblo, base pactual. Dios tiene un pueblo. Sión representa en Cristo el pueblo de Dios. 17. Despierta, despierta, levántate, Jerusalén. Tú que has bebido de la mano del Señor la copa de su furor, que has bebido el cáliz del vértigo hasta vaciarlo. ¿No? Y dice en el versículo 11, mire, los rescatados volverán, entrarán en Sión con gritos de júbilo, con alegría eterna sobre sus cabezas, y gozo y alegría alcanzarán, y huirán la tristeza y el gemido. Ahora, este es un coro, ¿no? Usted sabe, este es un coro que canta en las iglesias evangélicas, uno de los santos coros de los salmos, perdón, de la Biblia, Salmo 51. Eso acompañado con la guitarra, que dice más o menos, volverán los redimidos del Señor, y vendrán a Sión cantando, y gozo perpetuo sobre sus cabezas tendrán, y habrá gozo y alegría. Algo así va. Y eso se acompaña con la guitarra, en 3 notas muy fáciles de tocar y muy alegre. Pero esta es una profecía, porque está diciendo, escúchenme ustedes, ¿no? Los rescatados o los redimidos entrarán en Sión con gritos de júbilo. Fíjese, con alegría eterna sobre sus cabezas. Sión con cantos de júbilo, su corona será el gozo eterno. Se llenarán de regocijo y alegría y se apartarán de ellos el dolor y el quejido. Esto va a ser cuando Jesús entregue el reino al Padre. Ya no va a haber muerte, no va a haber lloro. Ese tiempo es en el futuro. No lo vamos a ver, nosotros vamos a morir y no lo vamos a ver. Por eso la esperanza es la resurrección. Bueno, me falta más, pero voy a terminar acá. Espero que esto haya sido de ayuda a la mente, al espíritu. Estudie Salmo 2 y Isaías 51 hoy día. Hoy día que el Señor haga un tiempo con su marcador, subraye Salmo 2, Isaías 51. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor, tu misericordia, que tu palabra ha llegado a la mente, corazón de todos los que te amamos y creemos en ti, Señor, tu misericordia. Sabemos que tú vas a dar el pago a los que se burlan de tu nombre. Danos paciencia y fortaleza espiritual en nuestra mente. Que tu gracia nos acompañe siempre. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, que la gracia del Señor sea con todos ustedes, ahora y siempre. Amén.